como una oración y le voy a pedir a ver quién está aquí de los primeros. Al Brian. ¿Está ahí Brian o no? No, dale tú nomás. ¿Me apañáis Brian o no? Como una oración. Nada, dale tú nomás. Pasa por esta vez. Ya, ya vamos a orar, vamos a orar. Para la próxima, Brian. Prepárate, Sí, sí, prepárate. sí. Ya, chiquillos, vamos a orar para empezar. Señor, te agradezco papá, por este día, Dios, por la lluvia que nos has dado, Jesús. Gracias porque esta lluvia hace bien para la tierra, papá. Señor, te pido que tú seas bendiciendo este estudio, papá, que todo lo que se hable en este estudio, papá, sea para la gloria tuya, papá, y para bendecirnos a nosotros, Jesús. Señor, te pido que tú seas hablando en nuestras vidas, papá, tú seas trabajando en nuestras vidas, papá, que este tema pueda llegarnos a lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Señor, te pido por cada uno de nosotros. Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ya sin más preámbulos, le voy a dar el paso al crack, el crack de cracks, al tío José, para que nos brinde el estudio. Mire nomás, tío. Así al tiro, ¿no? Bueno, aquí estamos este día jueves para dar esta lección donde hemos estado conociendo a Habacuc, ¿cierto? Algunas facetas de su vida, de su ministerio que él hizo, de todo lo que ocurrió en su ministerio. Y a mí me correspondió ver Habacuc, el capítulo 3 del versículo, vamos a ver los versículos 1 al 4 y los versículos del 16 al 18. Tengo algunas citas aquí que se las voy a dar para que ustedes la tengan a mano cuando les toque, los tengo con nombre y todo, para que sepan ahí que yo sabía ya que ustedes iban a estar aquí. Entonces, Habacuc 3, 1 al 4, Denise, por favor. Lo tiene listo para cuando yo le diga. Habacuc Habacuc 3 3, del 1 al 4. en Reina Valera. Es la Biblia que ustedes tengan. Ah, ya. Ya tengo Yo, la Reina Valera. yo voy a trabajar con la Reina Valera, ustedes pueden trabajar con la que ustedes quieran. Ya, entonces del 1 al 4. Pero todavía no, Dice, todavía, ah, para que lo tengan listo. ya. ¿Sí? El Salmo 23, 4. Carlita, por favor. Salmo ¿Me 23. puede repetir, por favor? Salmo 23, 4. Salmos. Salmo 23. ¿Ya? Jorge, Habacuc 3, 2. Habacuc 3:2, entendido. Gracias. Connie, Salmo 77. Salmo 77 del 11 al 14. Ya. Gracias. Eliezer, el Salmo 18 del 31 al 35. Ok. Gracias. Tengo dos Carla. A ver, Mónica. Habacuc 3 del 16 al 18. Por favor. ¿Ya? Se está conectando la Mónica todavía. No sé si nos escuchará. Después le digo. Está Xavier, conectando el audio. Ahora Ahí sí. sí, ahora dígale. Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo te voy a dar, están? te voy a dar una cita para que la tengas para cuando yo te la pida, por favor. ¿Ya? Ya. Habacuc ¿Ya? 3 del 16 al 18. Ya. Lo tengo. Brian, Habacuc ¿Sí? 3, 16. ¿Cuánto? Habacuc 3, 16. Ya. Después Xavier, Habacuc 3 del 17 al 18.
Ok. ¿Ya? Y Gonzalo, por último, Isaías 26, del 3 al 4. ¿Ya? Ok. Gracias. Ya, comencemos entonces. Le voy a pedir a mi amigo técnico que él va a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo igual. Yo el tema este le puse un título y le puse las decepciones son inevitables, el desánimo es por elección nuestra. Ya, ese es un título que puse. Las decepciones son inevitables, el desánimo es por elección nuestra. Pero este tema lo subdividí en dos conceptos. El primero es recordar y el segundo concepto es aceptar. ¿Ya? Entonces vamos a, por favor, hacer la otra diapositiva. Ustedes, yo les mandé una guía de trabajo, ¿la hicieron? Yo creo que sí, porque ustedes son muy buenos alumnos. Entonces tenemos algunas preguntas, a lo mejor no todas las van a poder responder por el tiempo, pero yo creo que 2 personas pueden contestar por cada pregunta para que más o menos avancemos no tan lento. Entonces, aquí tenemos que el optimismo en medio de la desolación y muerte. La primera pregunta dice, ¿qué sientes cuando las adversidades se acercan o llegan a tu vida? Daniel. Eh, Como que entramos en pánico, así. Como que sentimos miedo, como que no sabemos cómo actuar. Ya, entras en pánico, tienes miedo, no sabes cómo actuar. Gracias, Daniel. Eh, yo no veo a todos conectados aquí. A ver, eh, Brian, ¿qué sientes cuando las adversidades se acercan o llegan a tu vida? Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, más que nada, algo parecido a lo que dijo el Dani. Preocupación y miedo por lo complicada que puede ser la adversidad y también por las consecuencias que podría tener. Pero igual, al final igual cierta tranquilidad en que Dios está ahí y hará lo mejor. Ya. Gracias, Brian. La segunda pregunta dice, ¿qué pensamientos batallan en tu mente y qué efectos producen? Andrés. Hola, don José. Hola, ¿Qué Andrés. pensamientos batallan en tu mente y qué efectos producen? Esa pregunta, ¿no es cierto, don José? Esa es la pregunta. ¿Te silenciaste, Andrés? Ah, sí, disculpa. Gracias por avisarme, Denis. Yo creo que igual es relativo porque va a depender quizás por la situación que esté pasando. Así que, a ver, ¿qué pensamiento batalla en tu mente? Yo creo que sí, optimismo en realidad. Yo trato este último año en realidad ha sido como un año bastante. Ya, optimismo. Catalina, ¿qué pensamientos batallan en tu mente y qué efectos producen, obviamente, cuando uno está en medio de la desolación, en problemas, dificultades? Yo puse así como algo que, o sea, como situaciones por las que de repente pasaba, no sé, como más recurrentemente, no sé si a eso se refiere la pregunta, ¿no? Ujú. Porque cuando uno Eh, está en problemas, ¿cierto? Hay vienen a nuestra cabeza, ¿cierto? A nuestra mente cosas, pensamientos.
que nos asedian. Siempre la batalla se produce ahí en la mente. Yo puse, no sé, que a veces me siento como que no estoy confiando en Dios cuando pasan esas batallas, o quizás que no estoy entregándole realmente como debería no sé, mi situación, o no sé, como cosas así. Ya, gracias, Catalina. Veamos. Ya, hemos visto entonces que estas dos preguntas, la uno era ¿qué sientes cuando las adversidades se acercan o llegan a tu vida? Algunos dijeron que sentían miedo. A veces se siente como terror, ¿cierto? A lo desconocido, a las consecuencias, dijo Brian por ahí, porque es algo incierto, ¿cierto? Uno no sabe lo que va a ocurrir. Después dice, ¿qué pensamientos batallan en tu mente y qué efectos producen? Igual ahí hay como una lucha en nuestra mente, quizás a veces nosotros como cristianos como que de repente uno se olvida de que Dios quiere estar con nosotros, de que Dios quiere ayudarnos. ¿Ya? Entonces, le voy a pedir a Denise que lea Habacuc 3 del 1 al 4. Ya, lo tengo acá. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Gracias, Denise. Si nosotros pensamos, Eliezer, por favor, la otra, que Dios si a veces nosotros nos sentimos desesperanzados, indefensos, débiles, incapaces de lidiar con los problemas y al borde del agotamiento total, quiere decir que nos hemos olvidado de Dios. Cuando nosotros nos vemos en esta situación, si nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios nos tiene así lejos, como muchas veces David, el salmista dijo, muchas veces él como que veía a Dios muy lejos de él, ¿ya? Y a veces en las situaciones complicadas que nosotros tenemos en la vida, muchas veces nosotros igual pensamos que Dios está muy lejos de nosotros, ¿ya? Y Dios, y aquí nos invita a confiar, Dios nos invita, miren qué interesante, Dios nos invita a confiar en la oscuridad, en las tinieblas, confiar en Dios en las tinieblas. ¿Ustedes alguna vez han estado en una noche muy oscura donde, no sé, por ejemplo, como 3 días atrás, una noche que llovió mucho, yo estaba trabajando en la panadería, como a las 4:30 de la noche se corta la luz. Ya, y llovía y había un viento y el techo de la panadería parece que se desarmaba. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estaba cantando ese himno que siempre canto. Ay, se me olvidó ahora. La cosa que estaba cantando, es un himno. Mira, se me olvidó ahora. Que lo cante, ¿Ah? que lo cante. Es que se me olvidó, pues, justo ahora se me olvidó. Vamos al médico después de la reunión. Muy bueno, muy bueno. El otro día lo canté. ¿Pero qué dice? Por ahí. El día miércoles lo canté en Tiempo con Dios. Ya, la cosa Ahí que estaba. en ese himno dice que nos invita a confiar en Dios en
cualquier situación, en cualquier dificultad. Pero yo no estaba asustado ni nada de eso. Y ya, pues Dios nos invita a confiar en esas situaciones, cuando la vemos muy oscura. No es puedo confiar en el Señor, pero igual es un himno. Ya me acordaré. O si aquí me ayudan aquí en la casa. Ya, entonces, Dios entonces nos dice que si nosotros nos olvidamos de esto, quiere decir que nos hemos olvidado de Dios. Es como que nosotros estamos en medio de la oscuridad, pero no tenemos una linterna, una lámpara para alumbrarnos. ¿Ya? La otra diapositiva, cuando estemos en el valle de sombras. ¿Qué nos dice el Salmo 23:4? Carlita. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Qué hermoso este salmo, completo, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí dice el Salmo 4, cuando estemos en valle de sombra, Él nos pastoreará, Él está siempre a nuestro lado. Entonces esa es la confianza que nosotros debemos tener de que Dios va a estar siempre con nosotros. Veamos lo que dice Habacuc 3:2. Jorge. Sí. Dice así: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Habacuc 3:2. Ya. El Salmo 77, 11, 14. Tony. Dice, me acordaré de las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio los pueblos tu poder. ¿Eso es? La palabra de Dios nos está hablando, por ejemplo, aquí nos dice, me acordaré de las obras de Jehová. Después tenemos a Eliezer, el Salmo 18, 31, 35. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Gracias, Luis. Este es mi salmo favorito. Ya, hermoso salmo. Bueno, entonces aquí encontramos muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en estas situaciones difíciles y complicadas, simplemente necesitamos recordar. Recordar. ¿Qué necesitamos recordar? Por ejemplo, yo sé que ustedes aquí, la mayoría han estado en la iglesia desde pequeños. Yo creo que son muy contados los que no han estado en la iglesia desde pequeños. Pero ¿quién es el más antiguo aquí? A ver, en la iglesia. O el más nuevo. ¿Andrés? ¿Tú eres el más nuevo en la iglesia, ¿no? En los caminos del Señor? Porque los demás, yo que veo aquí, Gonzalo, por ahí con Gonzalo, porque Mónica, por ejemplo, yo siempre la vi de chiquitita en la iglesia. Yo llegué al 2011 a la iglesia de Don José. ¿Y Y tú? después como que me fui y volví como 2 años después. Pero antes de eso, ¿estuviste en alguna iglesia antes? Cuando chico, pero me escapé porque era apostólica y nunca me gustó. Y aparte me trae muchos malos recuerdos. Ya. Pero ahí aprendiste algo de Dios, ¿sí? No, la verdad que no. No, ya.
Ya, entonces, aquí Dios nos invita a recordar, a regresar a lo que sabemos y a lo que hemos aprendido de Dios y sus promesas. Por ejemplo, desde niños chicos nosotros nos acordamos de la escuela dominical, nos acordamos de todo lo que, si nosotros volvemos atrás, es lo que nos enseñaban, en ese tiempo nos enseñaban, yo, gracias a Dios, estoy desde los 5 años en la iglesia. Los textos de memoria y todo eso, entonces, aquí nosotros podemos ver igual a Habacuc, donde él empieza a recordar todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel antes de él. Y él recuerda cuando el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo, ¿cierto? Cuando cruzó el Jordán, cuando Dios les daba alimento, ¿cierto? A través del maná, a través de las codornices, ¿cierto? ¿Qué más? Cuando Dios le destruyó las torres de las murallas de Jericó, y así. Todas esas cosas empezó a recordar Habacuc, y empezó a recordar, y él recordó, y simplemente él dijo que Dios era grande en verdad en todo lo que él podía hacer. Para Dios nada había imposible. Entonces Dios igual hoy día nos invita a que nosotros cuando nos veamos en estas situaciones complicadas, difíciles, por ejemplo aquí Habacuc veía que Dios había decidido castigar al pueblo de Israel por medio de un pueblo gentil, ¿ya? Por medio de un pueblo gentil para poderlo castigar de su pecado. Y a veces Dios igual usa medios que nosotros no podemos entender para poder volvernos al camino, a sus caminos, porque Él, de hecho, Él nos ama. Y hay un dicho por ahí que dice que al que se ama se le castiga, ¿ya? Al que se le ama se le castiga. En el buen sentido de la palabra, nosotros, por ejemplo, los padres, cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros también queremos corregirle, y quizá muchas veces, que no es lo ideal, pero Dios igual nos dice en su palabra que uno a veces debe recurrir a una varilla. Yo me acuerdo cuando chico a mí, como 2 o 3 veces me castigaron con una varilla de esos de Durán, pero nunca más. Espero que a ustedes no lo hayan castigado así. Entonces, Dios igual tiene sus medios para hacernos volver a Él. Y aquí él iba a utilizar este medio. Y Habacuc estaba realmente temeroso, y incluso él le había reclamado a Dios que cómo él iba a castigar a Dios por medio de esos pueblos que eran pueblos pecadores. Pero en la soberanía de Dios sabemos que Dios, todo lo que Él hace, nosotros ¿qué podemos hacer? El barro, ¿qué puede hacer en las manos del alfarero? No puede decirle, oye, yo quiero que me hagas de esta manera. No, porque el barro está ahí, solamente a merced del alfarero, y el alfarero puede hacer lo que él quiere para poder llegar a pulirlo y que sea un artefacto bonito para poder después utilizarlo. Entonces, en este contexto, Habacuc encontró que Dios era muy severo, y quizás muchas veces nosotros igual pensamos de eso de Dios, ¿ya? Y pensamos que Dios como que se le pasa la mano, pero todo lo que hace Dios es bueno, y todo, dice que a todos los que todo nos ayuda a bien. Ya recordemos entonces que la palabra de Dios nos ha enseñado desde niños chicos, o a algunas personas desde no de niños chicos, pero podemos ver que la palabra de Dios es real y eficaz, ¿ya? Y que a través de su palabra, al nosotros recordar las promesas que hay en la palabra de Dios,
ella nos va a guiar, ella será nuestra lámpara, la lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, dice la Biblia, y limpiará nuestro corazón para no pecar contra él. ¿Se dan cuenta ustedes cuán grandes son las promesas de Dios? Cuán grande es la palabra de Dios, que tiene cada palabra para cada situación nuestra. Si ustedes intentan probarlo o si lo han hecho, van a ver que Dios siempre va a tener una palabra adecuada para las situaciones que ustedes están viviendo. ¿Ya? Eliezer, Sí, la otra diapositiva. Ya, ahí está la aplicación, ¿cierto? Ya la dimos, ¿cierto? Que nosotros al oír, bueno, aquí Habacuc dice, tenía, uy, cambiar de lente. Ahora sí. Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído, Habacuc había escuchado su palabra, había recordado su palabra, pero él dice, pues dice, y temí. Aquí no dice de tener miedo, no habla de tener miedo, sino que habla de tener en consideración la palabra. Habla de tener respeto a Dios, respeto a su palabra, considerarla. Entonces, eso es lo que Dios nos dice hoy día a nosotros, como aplicación a nuestras vidas, que debemos recordar, acudir a la palabra del Señor. Yo creo que más de ustedes, yo creo que siempre van a tener más de una Biblia tienen en su casa, y en diferentes versiones. Entonces, acudir a ella, pues, y ella nos va a enseñar, ella nos va, o si nos hemos aprendido algunos textos de memoria, o a veces nos aprendemos, tenemos algunas partes de la palabra en nuestra mente, y justo en ese preciso momento esa palabra se viene a nuestra vida, y esa palabra es la que nos va a ayudar a caminar. Entonces, por eso he oído tu palabra, dice, y temí. Entonces, considerarla, no tomarla como un simple libro, porque la Biblia, la palabra de Dios, es real, es vida, es eficaz en nuestras vidas. Si ustedes la toman como con seriedad, van a ver que van a tener una solución a sus vidas en cada situación que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera parte del recordar. Recordar, recuerden eso, recordar la palabra de Dios, recordar que no estamos solos, recordar que Dios está a nuestro lado, no está lejos de nosotros, Dios está ahí, Él quiere ayudarnos, Él quiere ayudarte, Él quiere tomar tu situación, tu problema en sus manos, ¿ya? Así como cuando Jesús extendió la mano y tomó a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo. Todos conocen esa historia, ¿cierto? Y allí Pedro estaba invadido estaba hundiéndose y veía alrededor las olas, el viento y todo eso, lleno de miedo. Pero él acudió, levantó su vista y acudió y pidió socorro a Dios. De la misma manera nosotros debemos confiar en Dios en medio de las tinieblas. Acudir a Él, recordar que Él es un Dios poderoso, que no es un Dios de fantasía, no es un Dios de estos que nosotros vemos en la televisión. No, Él es un Dios real y debemos hacerlo real en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a avanzar a la otra diapositiva y donde vamos a ver aprendiendo a aceptar. ¿Ya? Aprendiendo a aceptar. Entonces aquí le voy a pedir a Mónica que lea Habacuc 3 del 16 al 18. Ya, dice así. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Mónica. ¿Alguien tiene otra versión para que la lea?
¿O todos usan la Reina Valera? ¿Quién tiene la Yo tengo NBI? la NTV. A ver, Dice, al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. qué grande la palabra, ¿eh? Qué tremendo es lo que Habacuc aquí sintió. ¿Ya? Confiamos que Dios cumplirá lo que nos promete en su palabra. Pero la batalla es real. La batalla, a ver, nosotros, me explico. Nosotros muchas veces como cristianos tenemos un Dios, en teoría, un Dios teológico, un Dios religioso. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, yo leo la palabra. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra, preparamos temas, pero a veces nos ocurre como el hombre este que estaba cruzando las cataratas del Niágara. No sé si ustedes conocen la historia. Y que pidió si todos dijeron que confiaban en ellos, en él, que él podía cruzar con alguien en los hombros, o en una silla parece que era, o con los ojos tapados, y con alguien encima. Todos dijeron que sí, sí, todos creemos. Pero a la hora que él dijo ya, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere pasar conmigo? Nadie quiso. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos pasa eso. Ya decimos que confiamos en Dios, pero a la hora de nosotros atrevernos a cruzar el río Jordán como lo hizo el pueblo de Israel con los sacerdotes, nos da miedo. Ya nos da miedo, porque como humanos nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Y se produce esa batalla en nuestra mente, la batalla real de la fe. Ya, y ahí estamos luchando, ¿qué hago? Si lo hago, no lo hago, si obedezco, no. Y se produce esa batalla ahí en nuestra mente, en nuestra fe, esa fe que muchas veces nosotros que decimos que sí tenemos fe, pero cuando tenemos que usarla, la guardamos en vez de usarla. Entonces Dios quiere que, y a veces cuando nosotros esperamos una respuesta de Dios, y Dios nos da lo que no nosotros esperamos, también tenemos problemas, porque nosotros estamos acostumbrados, o a veces nuestros padres nos acostumbraron a darnos todo lo que nosotros queríamos. ¿Ya? Entonces, aquí Dios nos va mostrando entonces qué es lo que debemos hacer. Avancemos. Brian, el capítulo 3, versículo 16 de Habacuc. Perdón, tío, ¿cuál? El capítulo 3 de Habacuc y el versículo 16. Versículo 16. Era, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Gracias, Brian. Tengo 3 preguntas más con respecto a lo que es aprendiendo a aceptar. Veamos la primera que dice, y que ustedes la tienen ahí, ¿qué debemos hacer cuando no entendemos los planes de Dios o su cumplimiento implica nuestro sufrimiento? Gonzalo. Yo creo que lo primordial es orar, pedir discernimiento. Ya, orar, pedir discernimiento.
Gracias, Gonzalo. Connie, ¿qué debemos hacer cuando no entendemos los planes de Dios o su cumplimiento implica nuestro sufrimiento? Yo le puse escudriñar la palabra. Yo creo que como que cuando tenemos preguntas, tenemos que respondernos a través de la palabra. Y al estudiar la palabra, eso va a producir fe en nosotros. Gracias, Connie. Cuando tenemos preguntas difíciles, yo leía por ahí, cuando nosotros tenemos preguntas difíciles que hacerle a Dios, leamos la palabra, pues ahí está la respuesta. Ya, la 4 dice, ¿seguiremos confiando en Dios a pesar de la decepción o nos apartaremos desalentados? Daniela, A ver, bueno, o sea, lo ideal es que sí. Hay que seguir confiando en el Señor, pero a veces cuesta un poquito. cuesta, ¿cierto? Sí. Pero lo importante es que no nos apartemos de él, que estemos ahí igual. A ver, Mónica, ¿tú qué te pusiste ahí? Sí, que por supuesto que sí, que las situaciones no deben condicionar nuestra relación con Dios. Gracias, Mónica. Y la 5 dice que en la última nos aferramos a Dios y su palabra, aun cuando signifique sufrir. Xavier, Em, lo más posible, sí. gracias, Sí, Xavier. yo creo que sí. A ver, ¿a quién no le he preguntado? Eliezer. Nos aferramos a Dios y su palabra, aun cuando signifique sufrir. Sí, po, porque la Biblia dice que como cristianos vamos a pasar sufrimiento y dificultades. Entonces, si tenemos que sufrir, tenemos que estar confiados en Dios. Ok, gracias, Eliezer. A ver, a veces se pinta el Evangelio o a veces hay gente que da un concepto equivocado del Evangelio, que dice que tienes que venir al Señor porque aquí encontrarás gozo, paz, tranquilidad, va a ser una vida de placer, una vida agradable delante de Dios. Pero la realidad es que el Evangelio es seguir las huellas de Jesús cuando Jesús caminó hacia el Calvario. ¿Ya? Dentro de lo que es el Evangelio, nosotros vamos a sufrir, vamos a pasar diferentes etapas de nuestra vida, vamos a tener altos y bajos. Es como querer tomar una rosa en un rosal, ¿cierto? Es hermosa la rosa, pero si ustedes la van a tomar, se van a clavar, porque tiene espinas. Entonces el Evangelio igual de esta manera, pero sí, si nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos a su palabra, aunque nos cueste, aunque sea difícil, vamos a poder salir adelante. Y Dios va a estar con nosotros, como aquí estuvo con Habacuc. Veamos la siguiente. A ver, cuando dice aquí la palabra del Señor que cuando Habacuc dice, oyó y se conmovieron mis extrañas, dice que cuando él entendió la voluntad de Dios, cuando él entendió que lo que Dios quería hacer, eso lo iba a hacer, se conmovieron sus extrañas, o sea, algo pasó dentro de él. Dice que incluso temblaron sus labios, hubo pudrición, es como que sus huesos se debilitaron y cayeron. Y aquí nosotros podemos ver que a pesar de que este profeta no pudo entender lo que Dios quería hacer, él se doblegó ante él. Ahora lo que nosotros debemos aprender a aceptar es que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas,
quiere hacer algo en nosotros, pero Él quiere hacer lo que Él quiere. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor por alguna situación, por algún problema, y Dios nos contesta, pero Él nos contesta de la manera que Él ve, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos nuestro metro cuadrado solamente, y le pedimos a Dios que nos conteste de acuerdo a eso. Pero Dios, que es grande, tiene algo mejor para nosotros y nos contesta de otra manera, o a veces de forma negativa. Pero ¿en qué situación estamos nosotros cuando Dios nos contesta así, si nosotros aprendemos a entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, a aceptar su voluntad en nosotros? ¿Ya? Y Dios siempre va a hacer algo, por ejemplo, lo que pasó con Pablo cuando él salió a su encuentro. Él iba de a caballo y él cayó al suelo. Él quedó ciego. Pero Dios cumplió con su propósito. Entonces Dios tiene medios para tratar con nosotros. Y no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros aprendamos a aceptar su soberanía en nuestras vidas. ¿Ya? A aceptar lo que Él quiere en nuestras vidas. Y Dios nos va a preparar, Dios nos va a usar. Dios te va a usar a ti en lo que Él tiene pensado en hacer contigo. Y eso, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Nada más que leyendo la palabra, su palabra. Le voy a pedir, a ver, Andrés, te voy a pedir que leas ahí en Isaías 55, 8 y 9. Por favor, Andrés. Isaías, ¿cuánto, José? 55, 8 y 9. Ya. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Gracias, Andrés. Entonces aquí podemos ver cuán grande es la palabra del Señor. Eso debemos aprender a entender, que Dios está por sobre nosotros y Él ve más allá de nosotros. Entonces, a través de su palabra, a través de los estudios de la palabra del Señor y estos estudios que hacemos en los jóvenes, los estudios de la iglesia, de una u otra manera el Señor nos va hablando. Y eso, para eso nosotros debemos tomar la Biblia, leerla, estudiarla. Si no, no vamos a poder encontrar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, aquí hay una pregunta donde dice, ¿dónde halló esperanza el profeta? Esta cita no la di tampoco. A ver, le voy a pedir a Daniel que tú leas ahí en Salmos 18, 2 y 3. Y aquí vamos a ver dónde encontró esperanza el profeta, dónde encontró fortaleza. 18, 2 y 3. ¿Sí? Dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y queda a salvo de mis enemigos. Gracias, Daniel. Entonces, a este Dios invocó, en él encontró esperanza el profeta, en el Dios, en Jehová, en el Dios que hoy día nosotros hemos creído que tenemos en nuestro corazón. Entonces, de esa manera nosotros podemos buscar a Dios.
así como lo decía David aquí, cuando él estaba arrancando de Saúl, él dijo estas palabras: "A Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos". David tenía esa certeza, esa seguridad de que él al acudir a Dios, Dios iba a estar ahí para responder a su necesidad. Eso es lo que Dios quiere con nosotros igual, que podamos aprender a saber que Dios está con nosotros para protegernos y cuidarnos en todo momento. La otra diapositiva, Elisa. Bueno, aquí está, dice, ¿qué sucede cuando Habacuc decidió aceptar la voluntad de Dios? Ese era el versículo que había leído Brian, ¿cierto? El capítulo 3, versículo 16, dice, ahí es donde dice que es como que él se deshizo. Y muchas veces cuando nosotros decidimos aceptar la voluntad de Dios, claro, Dios rompe todos nuestros esquemas. Dios tira todo lo que nosotros podamos tener planeado, si nosotros colocamos nuestra vida en las manos del Señor. Pero ahí nosotros también debemos aprender a aceptar, lo vuelvo a decir, su voluntad. Aprender a aceptar que Dios puede destruir todos nuestros planes para Él hacer otra cosa con nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios sacó de su tranquilidad a Jonás, y Jonás quiso hacer otra cosa y Dios dijo que no, y Dios, al final Jonás tuvo que hacer lo que Dios quiso. Entonces, ojalá que nosotros no nos veamos en esta situación. Entonces aquí dice Xavier, Habacuc 3, 17, 18. Ya. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Xavier. Entonces, en medio del conflicto, entonces, el profeta daba gloria a Dios. Las circunstancias no controlaban sus sentimientos, sino la fe que él tenía en Dios para darle fortaleza. Entonces, nosotros debemos creer en el Dios de los milagros, no en los milagros que hace Dios, sino en el Dios de los milagros, en el Dios que tiene la capacidad para que hizo tantas cosas, tantos milagros aquí en la Biblia que nosotros podemos leer, pero Él también hoy día existe y es real y puede hacer muchas cosas en cada una de sus vidas. Aunque yo sé que Dios se ha manifestado de una u otra manera en cada una de sus vidas hasta aquí, pero Él tiene cosas más grandes para ustedes todavía. Y esas son las que nosotros debemos atrever a aceptar su voluntad y, y tomar esta decisión. ¿Ya? Y por último, para aplicar todo esto a nuestras vidas, en algún momento alguna cosa va a suceder que no nos gustará, ya, y nos descolocará, o quizás en este momento esté ocurriendo algo en sus vidas que está en contra de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a poder saber yo entonces lo que Dios quiere hacer en mi vida? Estudiando su palabra, orando, teniendo comunión con Dios, ya, porque aquí Habacuc, él, en este tiempo él tenía una comunión muy estrecha con Dios, ya, y por eso él llegó a confiar de esta manera en Dios. Ya, él confiaba muy poderosamente en Dios, de todo lo que Dios prometió para su vida. Incluso él, acuérdense que en las lecciones pasadas llegó a cuestionar y él le reclamaba por todo lo que iba a hacer, pero al final él entendió lo que Dios quería y que él no podía altercar contra Dios. Y un poco aquí Habacuc se parece a Job. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Job? Que estaba en la misma situación. Job ahí altercaba con Dios, que por qué le pasaba esto, que por qué le pasaba esto otro.
pero al final después él entendió y él dijo que solamente había oído de Dios, pero no lo había conocido como él estaba actuando ahora. Entonces Dios quiere eso, que nosotros no solo lo conozcamos así como de lejos, no tengamos a un Dios teológico, no tengamos a un Dios religioso, no tengamos a un Dios ahí crucificado en una cruz ahí, no tengamos a Dios en nuestro corazón, que Él pueda hacer vida en nosotros, que Él pueda obrar en nuestras vidas, que nosotros podamos sentir que Él vive en nosotros, que Él es un Dios vivo, ¿ya? Saber que Él es un Dios vivo, no sentir que Él es un Dios vivo, sino saber. ¿Y cómo nosotros llegamos a saber? ¿Cómo nosotros llegamos a conocer a Dios? Bueno, a través de la palabra, es lo que hemos estado diciendo todo este rato. Solamente a través de la palabra de Dios nosotros vamos a llegar a conocer a Dios y su voluntad. Recuerda entonces, y por último, debemos recordar lo que Dios ha hecho en tiempos pasados. Aceptar y confiar lo que el Señor va a hacer. Y cuando aceptas y decides confiar en Dios, reconoces su poder y su control por sobre todo. Y bueno, aquí habla lo que recién estábamos diciendo, ¿cierto? Donde Dios había roto sus esquemas, los propósitos humanos, egoístas, que Dios no quiere estar empaquetado por nuestras expectativas, ya que a Él lo limitan. Ya nuestra fe debe ser sobre la teología y sobre la religiosidad que muchas veces como cristianos tenemos en nuestras vidas. ¿Ya? Y por último, podemos decir, le voy a pedir a Gonzalo que lea Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí nos invita a Dios entonces a confiar en Él perpetuamente porque Dios es eterno, ¿cierto? Él nunca se va a acabar. Él está así, Él está siempre ahí a nuestro lado. Entonces debemos confiar en Dios que quiere, y esto el de confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo último que nosotros podemos ver, más allá de eso, Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Porque hacia allá es donde Dios ve. ¿Ya? Entonces, Dios quiere eso. Y por último, que podamos decir, como Habacuc dijo, con todo, yo me alegraré en Jehová. A pesar de todas las situaciones que estemos pasando, a pesar de los conflictos que puedan haber en nuestras vidas, nosotros podamos decir, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aprender a aceptar la voluntad de Dios. Aprender a aceptar lo que Dios quiere en cada una de sus vidas, en mi vida. Dios también habló a mi vida a través de esta lección, de esta palabra muy hermosa, y eso nos dice entonces el Señor que nosotros podamos dejar que Él guíe nuestro caminar, dejar ser como un niño que está aprendiendo a caminar, que solamente se deja guiar por la mano de su padre o de su mamá. Entonces aquí nosotros igual dejar que Dios nos guíe, que Él nos lleve, porque Él nos llevará a pastos delicados, nos llevará allí donde nos falta el agua, nos llevará allí donde siempre vamos a poder tener una perspectiva hermosa de la vida a pesar de las dificultades, de los problemas. Dios nos va a tener por sobre la tempestad, así como cuando los aviones vuelan por encima de la tempestad, vuelan por encima de las nubes. De esa manera Dios quiere que Dios va a estar con nosotros ayudándonos de esa manera. Los problemas van a estar, las dificultades van a estar, pero Dios va a estar con nosotros y vamos a poder avanzar siempre que nosotros aceptemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Bien, esta es la palabra de Dios en este día y vamos a tener un momento de
de oración. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, delante de su presencia, Señor, en esta noche ya hemos estado estudiando tu palabra, hemos estado conociendo más de ti, Señor, a través de Habacuc, este profeta, Señor, que tú usaste para llevar el mensaje de tu palabra a tu pueblo, Señor, quizás un mensaje duro, Señor, un mensaje doloroso, Señor, pero ese mensaje, Señor, iba a hacer bien a este pueblo que estaba en desobediencia, Señor. Señor, yo te ruego que hoy día también nosotros como hijos tuyos, Señor, podamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito para cada uno de los juveniles, de los jóvenes que están aquí, Señor, y ese propósito tú lo vas a cumplir sí o sí. Así como cumpliste el propósito con Jonás, Señor, cuando le llevaste allí a Nínive, que tuvo que pasar por el mar, por allí en el fondo del abismo del mar, allí todo eso que eso pasó, pero al final tu propósito fue cumplido, Señor. Y de esa manera también nosotros, Señor, le ruego que usted nos enseñe a través de su palabra, así como dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ella nos lleva a poder no pecar contra ti, Señor. Ella nos ilumina, nos guía de esta manera, Señor. Que podamos entender esto, Señor. Que podamos dejar que tu palabra nos guíe. Que podamos abrazarnos de tus promesas, Señor. Que podamos estudiar tu palabra con amor, con cariño, Señor. No porque tal día tengo que estar estudiando la palabra, Señor, sino que podamos, como dice tu palabra, inquirir, Señor, buscar de ella, Señor, redarguir, Señor, de una manera u otra, Señor, cuando nos toca estudiar para la lección, Señor, no solo quedarnos con lo que la lección nos da ahí en el libro, Señor, o lo que tenemos a mano, Señor, sino que siempre buscar más, Señor, buscar tu voluntad, buscar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, bendice, Señor, a cada uno de los chicos, Señor, a cada uno de los jóvenes, de los que están aquí, Señor, como también los que no están, Señor. Tú puedas proveer, Señor, para ellos paz, tranquilidad, Señor, en estos momentos en que algunos están estudiando todavía, otros que están trabajando, Señor. Es un tiempo de crisis, Señor, es un tiempo en donde ellos deben tomar decisiones, Señor, y que ellos puedan tomar la decisión adecuada, Señor, que ellos puedan tomar la decisión siempre puesta en ti, Señor, en tu esperanza, que tú seas su roca, su castillo, su fortaleza, Señor. Bendíceles a cada uno de nosotros, bendícenos a cada uno de nosotros, y tu voluntad siempre sea en nosotros, Señor, y usted abra nuestros ojos, Señor, para allí en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, usted podamos allí ver la luz, Señor, así como el barco ve la luz del faro en medio de la tempestad, tú seas siempre nuestra luz, Señor. Gracias te damos, Señor, te amamos, Señor, porque tú siempre estás preocupado de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos amas, Señor, y tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Bendice hasta tu palabra, Señor, bendice nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién sigue? Gracias, Teo. Gracias, Teo, por la palabra. Carlita, ¿hay algún aviso, no? El sábado tenemos culto a las 6 de la tarde. Tenemos un invitado de... Ah, no está, se salió. Pucha, ya. Tenemos una persona que... La Cata. Despierte, Cata. Que activa la cámara. Qué tierna Cata, muy bien. Estaba durmiendo. Ya. Bueno, el culto el sábado, el domingo transmisión y quizás vamos a tener un cambio de actividades para el 28. Así que vamos a estar informando, ¿ya? Esos serían los avisos. Carlita, Sí. Disculpa la ignorancia, ¿qué onda el culto que publicó la tía Tatiana? ¿Mañana parece o no? Eso es del Consejo de Pastores. Ya. Del Consejo de Pastores de Angol.
Que igual es el Que se va a hacer en el templo de nosotros, pero es del Consejo de Pastores. Sí, no de la iglesia en sí. Ah, ya. Pero era con invitación abierta, si alguien quiere ir. Sí, es libre. Eso es. Esto, Dani. Ya, ¿ni uno reviso? Ya, para despedirnos le voy a pedir a mi amiga Mónica, que justo prendió la cámara, si nos puede terminar con una oración. Ahí acostada la Mónica, ahí. Acostadita. Oye, yo me acuesto temprano. Ya. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta lección, Señor, que nos has dado hoy. Señor, gracias por el hermano José, porque tú hablaste a su vida, Señor, para poder compartirnos de tu palabra, Padre. Ayuda a que tu palabra pueda quedarse, Señor, con nosotros durante esta semana, Señor, que podamos ponerla en práctica, que podamos aprender cada día a confiar más en ti, Señor, a depositar nuestra confianza en ti, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, sea que estemos en un buen momento o en un mal momento, que estemos animados o desanimados, Señor, que tú siempre, Señor, seas nuestra roca, Señor, nuestro refugio, Señor, nuestra roca fuerte, Señor. Dejo en tus manos, Señor, también las actividades que quedan por el resto de esta semana, Señor, el culto de juveniles, Señor, las actividades también en la iglesia, Señor, que tú seas en medio de cada una de esas actividades, Señor, que todo sea para tu gloria y honra. Dejo todo en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya, chiquillos, estamos despedidos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Estén bien, Chao, que estén chiquillos. Un bien. abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao, los vimos. Adiós. Adiós.